buenos días a todos, qué rico podernos de nuevo conectar. Hoy es 5 de julio. De verdad que en medio de todo este tiempo tan extraño, tan único, a veces uno pierde como la noción del tiempo. Todos creo que hace un año estábamos esperando volver a ver los fireworks típicos del 4 de julio de ayer, del Día de la Independencia aquí en Estados Unidos, que los son tan hermosos. Pero hace unas semanas cerraron las playas, cancelaron los eventos y nos tuvimos que quedar en casita, bueno, algunos, porque nuestros hijos, gracias a Dios, se tomaron un break merecido, ¿cierto, Alvarito? Así es. Se tomaron su break, se lo merecen, también es necesario. Entonces hoy no va a acompañarnos ni Steffi, ni Camilito, ni Mateito. Así que qué bendición poder conectarnos, poder entrar en la presencia del Señor en unidad, en comunión, porque la comunión no está en la cercanía física solamente, sino en el corazón. Y algo que hemos aprendido a través de este tiempo de lo que es la iglesia es ese vínculo de amistad. Creo que podríamos seguir viendo servicios online, podríamos hacer cursos online, podríamos seguir capacitándonos online. Pero si algo nos mueve el corazón para volver a tener el templo, poder volver a tener nuestras reuniones, la coinonía, la amistad, el volver a abrazarnos. Qué difícil es para nosotros los latinos decirnos que no nos abracemos, que no nos demos el besito típico de nosotros, como también la palabra lo dice, saludados con ósculo santo, y el ósculo es un beso. Esas expresiones que eran tan sencillas y que ahora de pronto tenemos, cuidado me toca, cuidado me abraza. Y nos hemos dado cuenta que la sencillez de las relaciones está la base de crecer como personas, de crecer como familias. Qué bendición poder anhelar volver a vernos, volver a reunirnos, volver a juntarnos. Yo le decía a alguien, quiero una casa gigante solo por tenerlos a todos siempre. Nosotros nacimos para esto, Memo y yo nacimos para esto, para llevar las buenas nuevas del Señor y para poder ser un instrumento de Dios para generar amistad entre nosotros. Hemos visto el amor entre los hermanos, porque cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufrimos con él. Y cuando un miembro del cuerpo se alegra, todos nos alegramos con él. Y yo creo que este tiempo de ausencia nos ha hecho sensibles a querer estar con el otro. Estos aparaticos son una bendición, pero también se volvieron en un arma de doble filo, que nos separa, que nos aísla, que nos hace impersonales. Ya nosotros no llamamos para desear feliz cumpleaños, escribimos una frasecita copiada. Ya no vamos a visitar, simplemente mandamos un saludo por grabado. Pues, hay circunstancias en las que no podemos hacerlo, pero yo creo que debemos volver a los comienzos de lo que era la iglesia. La iglesia en sus comienzos no eran templos gigantes preocupados por la tecnología, por los muchos salones y por las actividades que llenaran la vida de los niños, de los adolescentes, de los ancianos, de las parejas. Dice la palabra de Dios que cuando la iglesia se formó, lo que los hacía unánimes era la necesidad de cuidarse porque eran perseguidos, la necesidad de proveerse porque no todos tenían la misma situación. Y creo que este tiempo nos debe llevar a eso, a querer volver a los comienzos de la iglesia, donde lo que se abría no eran los templos, sino lo que se abrían eran las casas. De hecho, cuando viene el Espíritu Santo no viene sobre un templo, viene sobre una casa, sobre el ático de una casa, un lugar por allá donde nadie entraba, pero les tocaba en ese momento resguardarse ahí, porque si se daban cuenta que estaban adorando al Señor, que estaban compartiendo a Jesús, los mataban. Y es tan hermoso que cuando viene el Espíritu Santo y sobre el lugar que estaban, el aposento alto, dice la palabra, donde estaban los discípulos, fue tal la presencia del Señor que se sentía a kilómetros y kilómetros y kilómetros esa presencia sobrenatural sobre algunos pocos. Y yo le oro al Señor para que eso sea tu casa y esa sea mi casa, un lugar donde la presencia del Señor se sienta y otros puedan decir, ¿qué tiene? Y juntos
de manera personal y como familia podemos decir, tenemos al Señor. Le damos gracias al Señor porque hemos estado trabajando sobre cómo volver al templo. Nosotros tenemos alquilado un lugar cada domingo y nuestro servicio se hacía paralelamente con la iglesia americana y ahorita no se va a poder hacer por capacidad, pero si el Señor lo permite, vamos a partir del 18 de julio podernos reunir en el templo grande. La capacidad es para 250 personas, nosotros no pasamos de 50, así que va a ser muy cómodo volvernos a reunir. Podemos recibir a otras personas que cuando nos quieran visitar, las puertas de la casa de todos nosotros está abierta, las puertas de la iglesia. Esperamos seguir en contacto con los que nos siguen por Facebook y sí, hay que hacer cambios y hay que ajustarnos y sabemos que esos cambios vienen del corazón del Señor y vamos a gozarnos con lo que tenemos sin desesperanzarnos por lo que no tenemos. Amén. Amén. Hoy quiero compartirles una palabra que se encuentra en Santiago 4 del 13 al 17 y dice así: escúchenme ustedes, o sea, el que nos está viendo en este momento, esto es lo que el Señor te dice que escuches. Escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro. Y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. ¡Wow! Tremenda palabra. Muchos planeamos las vacaciones de todo un año, las inversiones de todo un año, las pensiones de nuestros hijos, cuando ahora ni siquiera sabemos si van a poder volver al colegio. Si Dios quiere nos vamos a volver a ver por Facebook dentro de 8 días. Si Dios quiere vamos a volver al templo en 2 semanas. Si Dios quiere, solo si Dios quiere. ¿Y sabes cuál es tu seguridad? Que lo que siempre quiere Dios es lo bueno, lo mejor. Porque aún la muerte en el Señor es ganancia. Espero que este mensaje cale a lo profundo de tu corazón. La palabra que hoy el Señor ha puesto en el pastor penetre hasta los tuétanos y haga conforme a como el Señor hoy quiere que esa palabra sea dada. Damos infinitas gracias al Señor por este tiempo. Un tiempo en el que Él está mostrando su soberanía. Un tiempo en el que Él está doblegando el orgullo de la humanidad. Porque es muy lindo tener ciencia y conocimiento, pero es más hermoso poder depender del Señor y saber que somos limitados, pero contamos con un Dios ilimitado. Vamos a orar y le vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, hoy te queremos dar infinitas gracias, Dios, por el regalo de la vida. Si hoy abrimos nuestros ojos es porque tú, Señor, tú nos estás dando la oportunidad de ver hoy, moverte en nosotros y a través de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres el dador de la vida, Señor. Ayúdanos a ver nuestra vida como tu regalo, a apreciarla, Dios, y al apreciarla poder cuidar nuestra salud física, Señor, alimentándonos de manera sana y nutritiva, Señor, a decirle no a lo que debemos decirle no. Ayúdanos a alimentar nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Que hoy, Señor, donde está una mesa delante de nosotros que tú has aderezado con el manjar de tu palabra, Dios, hoy podamos comer y que a través de la cena del Señor podamos beber, Señor, de esa fuente de vida, de esa fuente de salud, de esa fuente, Señor, de esperanza que eres tú, Señor Jesucristo. Hoy oramos en el nombre de Jesús
para que aprendamos a contar nuestros días y adquiramos sabiduría, Señor. Oramos, Señor, porque si es tu voluntad podamos volver a los templos, Señor. Padre, este mover solamente tú lo puedes hacer, Dios. Solo por cada pastor y cada iglesia en el mundo entero, Señor. Pastoral, Señor. Clamo por provisión sobre sus casas, provisión sobre los templos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor Dios mío, por ellos que han decidido dejarlo todo, Señor, y dedicarse a predicar tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por ese honor y ese privilegio, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, por cada miembro de tu iglesia en todos los lugares de la tierra, para que pueda entender, Señor Dios mío, que eres tú la cabeza, Señor, que eres tú nuestro buen pastor, Señor, y podamos venir a tus pastos. Si alguna oveja está quebrantada, bien y quebrada, Dios, oramos para que pueda encontrar sanidad y restauración. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, porque podamos entender que en este tiempo, Señor, la iglesia tiene un llamado, Señor. No un llamado a pelear con los partidos políticos, Señor, ni a tomar parte de eso, Señor, sino un llamado a predicar las buenas nuevas de salvación, Dios, porque aún hay tiempo, Señor. Aún el arca no se ha cerrado, aún quieres que lleguemos más y más a esa arca que es Jesucristo, Dios, para encontrar socorro para lo que viene, Dios. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Y amén. Bueno, vamos a disponer nuestro corazón para elevar nuestras alabanzas al Señor. Amén. Deseamos su presencia, deseamos siempre estar enfrente de Él, para que Él guíe nuestros pasos, Él guíe nuestras decisiones, Él guíe todos los aspectos de nuestra vida. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor, ni puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, dando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento eres tú, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús,
tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo, Señor, para que tanto amor hayas derramado para mí, Señor? Para todos nosotros, Señor, para toda la humanidad, por la que hiciste ese sacrificio que solo tú podías hacer, Señor. El sacrificio de la cruz. Así nos diste vida eterna, Señor. Nos diste perdón, nos diste tu gracia y nos diste salvación. Gracias, Señor. Esperamos que la palabra de hoy llegue a nuestros corazones, que nos reargulla, que nos edifique, que haga todo lo que la palabra de Dios solo sabe hacer. El pastor Memo tiene una palabra especial que el Señor puso en su corazón. Vamos a estar atentos a escucharla, a anotar los versículos, a ponerla en práctica, no solo escucharla, sino ponerla en práctica, porque el mismo Señor nos dice que los que hacemos su palabra lo amamos de verdad, que la palabra no es solo para oírla, para dejarla en el cerebro, hay que bajarla al corazón y del corazón bajarla a las manos. Bienvenidos todos. Pastor Guillermo, bienvenido. ¿Está en su casa? Literal. Está en su casa. Sí, señor. Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué bendición una vez más podernos encontrar aquí en el Facebook Live. Para todos los que nos han estado colocando sus comentarios, muchas bendiciones, muchos saludos para los que nos ven allí en Colombia, en Bogotá, para toda la familia, a los que nos ven allí en México, en Sinaloa, para nuestros amigos de Chile, de CAF Betel, el Pastor Moreno, una bendición para todos los que están por allí conectándose hasta ahora, bienvenidos.
Gracias. Y bueno, hoy el Señor nos quiere recordar algo acerca de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a recordar y vamos a reafirmar que el Espíritu Santo es un regalo del Señor para nosotros. Amén. El Espíritu Santo en el nuevo pacto ha decidido habitar en nosotros. O mejor aún, la Trinidad en unión, en esa unión eterna, en ese acuerdo eterno que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, decidieron que al venir Cristo al mundo, vendría a pagar el precio por el pecado, a traer la restauración y la redención para nosotros. Pero el Señor en algún punto dice que Él se tiene que ir, porque si Él no se fuera, entonces el Espíritu Santo no vendría. Y el Espíritu Santo, según el Señor mismo lo declara en las Escrituras, se convierte en nuestro ayudador, en nuestro consolador. Y también a raíz de los comentarios de algunos amigos que en el Facebook han puesto que la Trinidad no existe. Y es una de las corrientes que ahorita se están moviendo fuertemente en medio de la iglesia. Quiero decirles que por favor estudien, que por favor profundicen en las Escrituras y no se dejen meter los dedos a la boca tan fácilmente. Llevamos 1900 años de estudio de las Escrituras. Llevamos siglos de ir comprendiendo a profundidad lo que las Escrituras están afirmando en ellas mismas, y no podemos otra cosa que reconocer la realidad, a pesar de que la Trinidad no está específicamente como palabra escrita en la Biblia, se deduce por los escritos y por los versículos que aparecen sobre todo en el Nuevo Testamento. Y de eso voy a hablar, no hoy exactamente de la Trinidad, pero sí quiero tenerlo ahí, dejarlo en el tintero para que podamos profundizar en ello. Luego el Señor nos llama también a ser defensores de la fe y defensores de lo que todos hemos creído en todo momento, en todo tiempo, lo que los teólogos y los estudiosos de las Escrituras llaman la ortodoxia cristiana. Vamos a hablar de la divinidad de Dios Hijo y de la divinidad del Espíritu Santo en otra oportunidad. Pero hoy lo que quiero hacer énfasis es de la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para eso entonces primero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga esta palabra, que prepare nuestros corazones, que quite todo escepticismo y toda duda y que nos permita entender esa revelación de su verdad, de su presencia. Porque si estamos acá reunidos es porque el Espíritu Santo está aquí en nosotros y nos permite relacionarnos, nos permite hablar con nuestro Papá Celestial. Si es una realidad que en ningún lado dice que tenemos que orar directamente al Espíritu Santo, pues no hay otra manera en que oremos si no es por la presencia del Espíritu Santo, porque si no estaríamos hablando a una pared. Por eso en este momento los invito a que oremos al Señor a través del Espíritu Santo. Padre, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque podemos orar a ti, porque estamos convencidos, porque sabemos que tu presencia, tu Santo Espíritu está en nosotros. Gracias porque has sido enviado a nuestra vida, enviado a la iglesia como sello de tu promesa, y también has sido enviado para que seas nuestro consuelo, nuestro abogado, nuestro instructor, nuestra guía. Gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Permite animar nuestros corazones, reafirmar tus enseñanzas en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Sana, Señor, anima, restaura, libéranos, Dios mío, porque tu palabra dice que solamente tú traes libertad y que en ti, Señor, seremos verdaderamente libres. Vamos entonces a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el salmista David nos habla en el Salmo 51 precisamente acerca de su necesidad de una relación con el Señor, de restaurar su relación con el Señor después de que él había pecado. Recuerden que el rey David se había quedado en un momento de la historia, en un momento crítico para Israel. Tenían que ir a la batalla y el rey David se decidió quedar en el palacio y dejar simplemente que sus guerreros fueran a la guerra mientras él se quedaba, digamos que descansando
en el palacio. Y en esos tiempos de ocio se encuentra con Betsabé, que se estaba bañando en una terraza cercana, quizás en el mismo palacio o cerca del palacio, quizás vivían cerca de estos militares, no sabemos cómo sería esa distribución arquitectónica, pero lo cierto es que la vio y se enamoró de ella, y la historia, pues muchos la conocen. Se desencadena toda una serie de acontecimientos, de intrigas del rey David, tratando de poseer esta mujer que no era su esposa, y termina con el complot del rey para matar al esposo de esta mujer en la guerra, en la batalla, para que él pudiera quedarse con esta mujer. Y después de que el profeta lo recrimina y le dice: has pecado, cometiste adulterio, y fuera de eso cometiste asesinato al matar al esposo de esta mujer, el rey se arrepiente, y una de esas consecuencias es el Salmo 51, en el cual él le habla al Señor pidiéndole misericordia, que tenga piedad de él. Y si leemos allí, en el Salmo 51, el versículo 1, los que tienen la Biblia allí o su app lo pueden encontrar. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjate que él está reconociendo su maldad, reconociendo su pecado, y le está pidiendo al Señor que conforme a su misericordia, conforme a su gracia, a su amor, tenga piedad de él y que le borre su pecado, que lave sus transgresiones. Fíjate que David, a pesar de que es un rey que vive en el Antiguo Testamento, que vivió en esta época en la cual la ley de Moisés está en vigor, tenía un corazón que comprendía el amor del Señor por nosotros y comprendía la gracia del Señor por nosotros, a pesar de que él no se relacionaba de una manera como hoy nos podemos nosotros relacionar con el Señor. Todavía no había llegado Cristo, pero él lo veía, digamos que en su corazón, como que presentía o presumía o entendía por revelación el corazón amoroso del Padre. Amén. Y la capacidad que tiene el corazón de limpiarnos cuando nosotros reconocemos que la hemos embarrado. Uno de los problemas que tenemos hoy en día y que tiene el mundo de hoy es que la gente que no es un asesino, que no es un ladrón de esquina, se cree buena gente y tiene como dificultades para reconocer que necesita limpieza. Si yo no le hago mal a nadie, si yo no le pego a nadie, si yo pago mis impuestos, si yo soy una buena ciudadana, si soy un buen ciudadano, yo soy un hombre de mi casa, yo salgo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, amo a mis hijos, o sea, yo soy una buena persona, ¿por qué voy a necesitar redención? Entonces, el ser humano que se cree bueno dificulta que el Señor pueda venir a su corazón y realice esa limpieza y realice esa purificación de su pecado, a menos que reconozca que no importa cuán bueno sea, no importa cuán buen ciudadano sea y qué tan bueno se porte en casa o en el trabajo, ninguno de nosotros somos perfectos y todos estamos bajo condenación. Amén. Todos estamos bajo transgresión. Y eso viene, y esta realidad viene desde Adán y Eva. Adán pecó en el Edén, y desde allí nosotros somos los herederos de ese Adán caído. El ser humano, la humanidad, es descendiente de Adán caído. Nosotros somos del DNA de Adán terrenal. Y por eso en algún lugar, y lo veíamos hace unos semanas, el Señor dice que Jesucristo se convierte en el último Adán. Jesucristo, ¿por qué es el último Adán? Porque Jesucristo se hace hombre, o sea, Dios el Padre envía a su Hijo para que se encarne, y Cristo al encarnarse se convierte en un hombre capaz de redimir al hombre a su mismo nivel. Nadie podía redimir al hombre porque necesitaríamos un hombre perfecto. Ese hombre perfecto es el último Adán, Jesucristo. Amén. Que como hombre viene y sufre la consecuencia del pecado, la ira del Padre en la cruz del Calvario. Y ahora todos los que creemos en Jesucristo nos convertimos en hijos del nuevo Adán, amén, de ese Adán restaurado. Luego nuestro DNA espiritual ha sido transformado. Entonces tú ya no te puedes ver como ese viejo hombre, como esa criatura que es perversa y pecadora, sino que te tienes que ver como lo que ahora eres en Cristo. Eres hijo del último Adán. Amén. Y el último Adán es celestial, no terrenal.
Luego ha venido desde el cielo a restaurar nuestra relación con el Padre. Ahora somos hijos de Dios, somos de la familia de Dios, congregación universal de los santos, la iglesia. Amén, amén. Y ese es el lugar, el recinto que se conoce como el cuerpo de Cristo. La misma palabra lo dice. Y entonces yo no comprendo y me hago esa pregunta: ¿cómo el cuerpo de Cristo puede estar desprovisto del Espíritu de Dios? ¿Y cómo entonces nosotros como cuerpo de Cristo podemos hablar con el Padre si no es a través del Espíritu Santo? Estos que niegan la realidad del Espíritu Santo están diciendo que el Espíritu sí existe, pero que el Espíritu es simplemente una emanación de poder, como que se derrama en cierto momento, un poder sobrenatural, pero que ese poder es impersonal. Y es allí donde viene la falla, porque nosotros no estamos hablando con una fuerza como en la Guerra de las Galaxias. Para todos los que somos amantes de las películas de ciencia ficción, Darth Vader le habla a Luke Skywalker y le dice: I am your father. Y le dice que se tiene que acercar al lado oscuro de la fuerza. Mientras que los Jedi, que son en este caso como los buenos de la película, dicen que tienes que acercarte al lado bueno de la fuerza, a la claridad. Pero entonces están hablando de que ese poder sobrenatural que ellos experimentan allí es una fuerza, como conectarse a una batería y entonces te enciendes. Como le pasa al hijo de Frankenstein en la película del joven Frankenstein cuando está componiendo, cuando está armando el monstruo de la película. Entonces lo que hace es conectarlo a unos tubos y una noche de tormenta eléctrica vienen los rayos de la tormenta y baja electricidad y enciende al monstruo. Si no sé si vieron la película. Y entonces Frankenstein grita: ¡está vivo! ¿Por qué? Porque la electricidad vino y le dio poder al monstruo. Pero ese no es el caso con el cristianismo. Porque si fuera simplemente un poder, entonces nosotros no podemos hablar con un pedazo de electricidad, porque la electricidad es inanimada. Pero aquí estamos hablando de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Y cómo lo podemos deducir? Pues al leer la Escritura nos encontramos con que el Espíritu Santo de Dios es el que nos consuela. Una energía no nos puede consolar. El Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Una energía no nos puede dirigir, un poder simplemente no nos puede animar, porque Él dice que es el animador. En un lugar dice que el Espíritu Santo se contrista, se entristece cuando nosotros la embarramos. Claro, es una persona, una energía se entristece. Luego, la personalidad del Espíritu Santo trae como consecuencia que debemos entender entonces ese Elohim del que habla la palabra en el Antiguo Testamento como el Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos llegan entonces hasta decir, bueno, puede ser Dios y el Hijo, porque entonces sí alcanzan a discernir lo que la palabra de Dios dice en cuanto a que Cristo es el Logos y que el Logos en el principio estaba con Dios y el Logos era Dios. Luego, bueno, entonces aceptan que Yahweh es el mismo Yeshua, pero ya tienen problemas con aceptar la presencia o la realidad de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y hay varios pasajes que explican y que muestran esta realidad. Pero hoy no me voy a enfocar en la Trinidad, sino me voy a enfocar es en la realidad que nosotros como creyentes en Cristo tenemos en Él, de poder relacionarnos con Papá a través del Espíritu de Dios. Amén. Y lo que Él nos quiere mostrar. Y eso es un tema que no da para una prédica de una hora, es extensísimo. Pero vamos a tratar de enfocarnos en esto. Luego dice en el versículo 10 del Salmo 51, el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Pero aquí la parte clave con respecto al tema de hoy es el versículo 11. El versículo 11 dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Luego David reconocía que el Espíritu Santo estaba en él. Que si él tenía una relación con el Señor, el Espíritu Santo estaba en él. Pero ¿qué pasa? En el Antiguo Testamento, cuando tú pecas, el Espíritu Santo se retira. Si en algún momento está la presencia, la unción se pierde. ¿Por qué? Porque hay pecado. Y la persona
que no ha sido redimida aún por la sangre perfecta de un cordero perfecto, que necesita ir a sacrificar corderos vez tras vez para tratar de mantenerse, digamos, a flote. Como les digo siempre que nosotros tratamos de mantenernos a flote, por ejemplo, con una tarjeta de crédito. Entonces pagamos el mínimo. Y vamos pagando ahí el mínimo, ahí nos mantenemos. Pero deje usted de pagar, que entonces ahí empiezan a llamar y a decir, bueno, usted se quedó colgado, ¿cómo vamos a hacer? Usted tiene una deuda de 10,000, de 20,000, no ha pagado. Entonces, espere, yo el próximo mes yo hago un abono. Así de la misma manera se convierte el sistema de sacrificios. Estamos haciendo abonos y abonos y abonos a una deuda que es imposible de pagar. Continuamos endeudados con el Señor. Hasta que llega esa promesa del Cordero de Dios prometido. Pero mientras tanto, lo que el salmista aquí está pidiéndole al Señor es, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y luego dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Todo esto tiene que ver con la presencia del Señor en el corazón de David y en el corazón de cualquier creyente. Si uno siente o experimenta esa ausencia del Señor, ¿qué siente uno? Pues como que que fue abandonado. Dice, restitúyeme el gozo de tu salvación. O sea, cuando David adulteró con Betsabé, mató a su esposo, ¿cómo era que se llamaba? Urías. ¿Qué siente? Que Dios está lejos de él, ya lo ha abandonado. Dios no tiene trato con el pecado. Luego dice ya, mi salvación está en juego. Me siento triste porque creo que voy a ir a la oscuridad eterna. Me he separado de Dios, he perdido mi intimidad con Dios. Entonces, si tú me sostienes y me restauras el gozo, me restauras el espíritu, si renuevas un espíritu recto dentro de mí, entonces, mira, enseñaré a los pecadores tus caminos, o a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. ¿Quién nos puede librar de la sangre, de los delitos y poder clamar con gozo la justicia? Cristo. Digamos que en este momento, bueno, casi todos los salmos, David tenía esa capacidad de profetizar cuando escribía, ¿cierto? Hablan proféticamente acerca de esa necesidad y de ese momento futuro en el cual el Mesías viene al mundo a traer la redención, a traer la justicia, que es lo que nosotros hemos estado machacando y machacando por 3-4 años acerca de la justicia de Dios, que es por la fe. Amén, amén. Y que no es una justicia, que esa es otra cosa, que es otra distorsión que tienen varias denominaciones, específicamente los testigos de Jehová, hablan de una justicia incompleta, que Cristo sí viene a traer justicia, pero esa justicia es incompleta, necesitamos otras cosas para lograr el perdón perfecto. ¿Y sabes por qué? ¿De dónde viene esa distorsión? Porque desconocen, o más bien no quieren reconocer que Jesucristo no es simplemente el Hijo de Dios, sino que Jesucristo es Dios. Amén, amén. Un hombre perfecto, que es al mismo tiempo el Dios eterno, es el único capaz de traer una justicia eterna y perfecta. De lo contrario, su justicia es imperfecta. Puede ser muy exaltado, puede ser el preferido de Dios, puede ser un santo, puede ser una excelente figura de la humanidad, pero no llega a la perfección necesaria para que nosotros podamos lograr esa justicia perfecta. Por eso están fritos. Déjame decirte que lamentablemente no se puede aceptar esa realidad porque están negando la capacidad que tiene Cristo como Hijo de Dios y como Dios hecho hombre de restaurar nuestra perfecta justicia. Luego, lo voy a decir sin pelos en la lengua, los testigos de Jehová son una secta. Amén. Porque desconocen la realidad de la divinidad de Cristo Jesús. Mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificios. De lo contrario, yo los ofrecería. No te agrada el holocausto. Fíjate que David reconoce que esos sacrificios y holocaustos no son realmente agradables a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Él reconocía que cuando uno se humilla y reconoce su realidad pecaminosa, Dios lo mira
con misericordia. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Aquí otra vez proféticamente está hablando de un sacrificio perfecto que ninguno es capaz de producir en el lugar de los sacrificios del templo. Allí solamente había sacrificios tras sacrificios tras sacrificios. Y aquí está hablando, cuando me mires con benevolencia, cuando reconozcas este corazón que se arrepiente y se reconoce tu realidad, dice, entonces te agradarán sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. ¿Quién es ese holocausto y sacrificio perfecto? Jesucristo, el Cordero perfecto, que derrama una sangre perfecta para lograr una redención y una justificación perfecta y absoluta. Y dice entonces, se ofrecerán novillos sobre tu altar. Bueno, en fin. Aquí entonces, fíjate, David reconoce su realidad de pecador. David reconoce que hay un espíritu que habita en uno y que el pecado no permite que ese espíritu habite en nosotros. Y reconoce que solamente un sacrificio perfecto, de un holocausto perfecto, podría traer esa justicia perfecta que él en su corazón tanto anheló. Y que hoy la iglesia, nosotros tenemos el privilegio de ser portadores del Espíritu Santo gracias al sacrificio perfecto del Cordero perfecto hace 2000 años en la cruz del Calvario. El Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios está habitando en la iglesia. Porque si no, el cuerpo de Cristo sería como un zombie, un muerto viviente. El cuerpo, pues está vivo. Pero ¿por qué el cuerpo está vivo? No porque las personas estemos vivas. El cuerpo está vivo porque el Espíritu está en el cuerpo. El Espíritu Santo. Por otro lado, pues el Espíritu está pegado, el cuerpo de Cristo pues está pegado a la cabeza, o si no también sería el jinete sin cabeza de la película esa de horror. Entonces el cuerpo sin cabeza no se puede mover. La iglesia está pegada, unida. Estamos unidos al cuerpo estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Y la cabeza es Cristo. Luego nosotros no somos capaces de quitarnos la cabeza, porque si no, entonces el cuerpo se muere, o el cuerpo andaría sin dirección. Entonces, en el antiguo pacto, el Espíritu venía en momentos especiales, y lo hemos visto. El Espíritu viene sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes, pero en momentos específicos. Pero hoy en día, o después de la muerte y resurrección de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros. No viene por momentos. Como decía alguien hace unos años, un amigo, que es que el Espíritu se iba cuando tú pecabas. ¿Y sabes de dónde viene esa enseñanza? Pues de aquí, del Salmo 51. Pero es una interpretación parcial de la realidad de lo que está hablando aquí el Señor en la palabra. Porque sí, efectivamente el Espíritu se iba, pero hoy en día el creyente no pierde el Espíritu Santo, porque si no estaríamos en problemas, porque todo el tiempo estamos caminando, enfrentándonos en la tierra, en el mundo, al pecado. Tenemos pensamientos, tenemos momentos de ira destructiva, de odio, y de queremos que estrangular a la esposa, o la esposa quiere estrangular al marido, o queremos quitarle la cabeza al niño, a los tiernos niños, pero que los tiernos niños a veces nos hacen arrancarnos los pelos del desespero. Estamos pecando todo el tiempo. Entonces que el Espíritu Santo estaría como moviéndose como en un saltarín, saltando y entrando cada vez que pecamos, y luego, ay, perdón, entonces viene otra vez el Espíritu y se va, se vuelve, se va y vuelve. Tiene que ser un campeón de salto olímpico para que aguante el caminar del creyente. Pero no, esa no es la realidad. Lo que dice la palabra es que el Espíritu está en la iglesia. Mira entonces un ejemplo de cómo el Espíritu venía. En Jueces, en el libro de Jueces, para que lo anoten ahí, en el capítulo 6, en el versículo 34 estamos hablando de Gedeón. Y en el versículo 34 del capítulo 6 dice, y el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, vino sobre Gedeón. Y entonces tocó la trompeta y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Entonces viene el Espíritu sobre Gedeón y se siente, se llena de poder, se llena de valor, y entonces es capaz de lograr la misión que le ha sido encomendada. Pero es porque el Espíritu viene sobre Gedeón. O sea que antes, siendo estrictos entonces con esta realidad, el Espíritu no estaba en Gedeón, sino que viene en un momento, lo toca, lo llena para que cumpla con una misión específica.
Eso es en el Antiguo Testamento. En el Jueces 14, otro juez, Sansón contra los filisteos, dice el versículo 5 y 6, Sansón descendió a Timnat con su padre y su madre y llegó hasta los viñedos de Timnat. Y allí un león, un joven, venía rugiendo hacia él. Yo no sé en esos parajes cómo sería, pero imagínense que uno no se encontraba con ardillas como nos encontramos hoy en día, o iguanas, nos encontraba con un león silvestre. Aparece un león en el camino, una ardilla salvaje, sino un león. Dice, pero el Espíritu del Señor, en el versículo 6, vino sobre él con gran poder. Y Sansón entonces despedaza, como se despedaza a un cabrito. Imagínense, agarra al león, que está molestando aquí. Aunque no tenía nada en su mano, o sea, con sus propias manos despedaza al pobre león que se cruza en el camino de Sansón. En Primera de Samuel, en el capítulo 16, también se ve otro pasaje en donde el Señor viene y unge a los hijos de Isaí, o sea, entre ellos David. 16, versículo 8, dice, entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y le dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel le dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. En el versículo 10 del capítulo 16, así Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí, ha escogido a estos, qué pena. Todos esos niños son muy bonitos, son simpáticos, acuerpados, pero no, ninguno de esos son. Samuel preguntó, entonces, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, bueno, aún queda el menorcito, la oveja negra de la familia, ese que está pasando las ovejas. Y Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos podemos ir, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Y era rubio, de ojos hermosos, bien parecido. Y el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, es decir, lo untó en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Entonces allí, cuando el profeta unge al rey, el Espíritu Santo desciende en ese momento sobre David. Vamos entonces al Nuevo Testamento para ver lo que el Espíritu Santo, entre varias enseñanzas que tiene la palabra, el Espíritu Santo, ¿qué hace por nosotros? Una de las cosas más hermosas que el Espíritu Santo hace por nosotros es revelarnos la gracia de Cristo. Y acá lo dice en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 6, el Señor nos muestra cómo el Espíritu de Dios quiere mostrarnos el amor infinito de Dios, cómo su gracia maravillosa quiere ser derramada sobre nosotros y cómo se derrama esta gracia por fe en la obra perfecta de Cristo. Y mira qué es lo que hace aquí el Espíritu Santo. Dice en el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La otra vez estuvimos hablando de la madurez que viene de encontrarnos con reconocer la realidad de la justicia en nuestra vida. Eso nos trae madurez a los creyentes. Los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice en el versículo 7, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Hay una sabiduría que estuvo allí, digamos que engavetada entre el tintero del Señor, mientras llegaba el momento y el tiempo propicio, que es el tiempo de nosotros hoy. La iglesia hoy está experimentando la revelación de esa sabiduría oculta que Dios predestinó para nuestra gloria. Y esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Amén. Cosas maravillosas, cosas que van más allá de nuestra comprensión. Aleluya. Sí, milagros, cosas sobrenaturales que solamente pueden ocurrirle a gente que camina en lo sobrenatural, porque alguien que es sobrenatural está habitando en nosotros. Amén, amén. Nosotros tenemos el privilegio de ser portadores del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dice que Dios ha preparado unas cosas que no hemos visto antes ni veremos después, que saltan más allá de nuestra mente. Cosas preparadas para los que lo aman. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, a sus hijos, los creyentes de hoy. Esas cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, dice, Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Yo quiero ver una fuerza como la de Star Wars, escudriñando. Escudriñando es investigando. Una cosa impersonal, o sea, cómo escudriña, cómo investiga. El Espíritu dice que todo lo escudriña, todo lo investiga, con aún las profundidades de Dios. Y luego agrega, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién conoce mis pensamientos? Pues solo mi interior. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Una fuerza que conoce, una fuerza impersonal no conoce. Tiene que ser una persona que tiene la capacidad de razonar, de conocer. Y en este sentido, el Espíritu Santo conoce absolutamente y perfectamente el pensamiento de Dios Padre y de Dios Hijo. Los tres se relacionan en esa realidad, los tres están en unidad eterna, mas los tres son tres personas que se relacionan en perfecta unión. Es un misterio que hay que deducir también por revelación. Amén. Mientras tú vas desentrañando los pasajes de las Escrituras, vas comprendiendo cómo las tres personas se relacionan entre sí y sí tienen diferentes, digamos que tareas, pero las tareas no hacen que la persona sea diferente. La persona está en unidad perfecta, está interrelacionada, digamos, perfectamente desde la eternidad. Nosotros, dice, asimismo, entonces el espíritu del hombre lo conoce, los pensamientos del hombre los conoce el espíritu del hombre, pero nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios conoce esos pensamientos. Y nosotros, ¿qué privilegiados somos? Nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esa frase es para que la anote ahí. ¿Para qué entonces hemos recibido el Espíritu de Dios? Para que conozcas lo que Dios te ha dado gratuitamente, no lo que te dio si tú te esfuerzas y si haces un poco de cosas para conseguirlo. No, el Espíritu Santo ha venido para revelarnos que la gracia maravillosa del Señor nos ha sido dado para que descubramos lo que se nos dio gratis. Todo lo que Cristo conquistó en la cruz ha sido dado por gracia a través de la fe. Amén. La fe nos permite obtener todo lo que Cristo conquistó. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Al meterse en nuestro interior, nos está dando la capacidad de conocer, de entender, de descubrir toda esa maravilla que significa ser redimidos. La maravilla que significa ser salvados por Cristo. La maravilla que significa tener la justicia, ser la justicia de Dios en Cristo. Toda esa revelación es dada a nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén. Luego nosotros podemos conocer porque el Espíritu conoce lo que hay en el corazón de Dios. De lo cual entonces hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. De nuevo, ¿cómo puede un poder eléctrico enseñarme las cosas del Espíritu?
Dice, no con palabras de sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. El Espíritu tiene palabras, o sea, el Espíritu habla a mi interior. El Espíritu le habla a la iglesia. Un poder no habla. Y luego está diciendo que si habla es una persona. Tiene una capacidad de comunicarse y de nosotros comunicarnos con Él. Nosotros no nos comunicamos con una cosa extraña, que si no entonces seríamos nuevamente como los Jedi de la película. Pero somos hijos de Dios que nos comunicamos con el Espíritu Santo de Dios. O sea, Cristo pues no está aquí. Cristo dice, yo me voy. O sea, Cristo ascendió, pero hizo que el Espíritu Santo viniera. El Consolador. Yo me voy, pero les dejaré al Consolador, que los guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en este momento guiándonos a su verdad? Amén. ¿Qué nos está mostrando en nuestros corazones? Que Cristo nos ha redimido por gracia, que somos justos por gracia, porque eso es lo que dice acá, somos capaces de conocer todo lo que Dios nos dio gratis. Aleluya. Amén. Las palabras enseñadas por el Espíritu. Y esta controversia no viene de ahorita. La controversia viene desde el siglo IV, cuando el concilio de Nicea, en el año 325, se reunió en Nicea para hablar acerca de la realidad de Cristo como hijo y como hombre y como Dios. Y ahí apareció un obispo que se llamaba Arrio de Alejandría, que él afirmaba que Cristo era el Hijo de Dios, pero que Cristo no era Dios, sino que Cristo era una criatura de Dios. Entonces se arma toda la controversia en la iglesia de ese entonces, y pues finalmente ellos, en completa unanimidad, dicen, Arrio, eres un hereje. Estás diciendo algo que es en contra de las Escrituras. Cristo no puede ser el Redentor si Cristo no es Dios, porque no tiene la capacidad de traer una justicia perfecta si no es, Él es perfecto. Y esa controversia viene desde ese momento hasta hoy. Y esa controversia, parte de esa controversia tiene que ver también con la realidad del Espíritu Santo y de la Trinidad. Porque años después aparece, después de este concilio en el año 325, se redactó lo que se conoce como el credo, que la iglesia cree. Un escrito en donde dice, creo en Dios Padre, ¿cómo es que dice el credo? Creador del cielo y de la tierra. Ese es el credo que nuestras abuelas enseñaban, ya nadie lo enseña, pero sería bueno volverlo a leer. Cuando íbamos a la iglesia católica, los que hemos salido de allí. Pero de todas maneras es una realidad histórica, es historia de la iglesia. Y en este credo decía que Cristo es creo en el Hijo de Dios, pero alguien le agregó en cierto momento que procede, y creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Entonces ahí se armó Troya. Porque entonces dice, ¿cómo así que creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo? O sea que el Espíritu Santo no es eterno, porque si procede del Padre, quiere decir que fue creado por el Padre o por el Hijo en algún momento. Y entonces viene esa controversia entre los obispos de la iglesia, y es lo que trae como consecuencia la separación de la iglesia occidental de Roma, y lo que se convierte después en el catolicismo romano, y por el otro lado la iglesia oriental, que hoy en día conocemos como la iglesia ortodoxa griega y ortodoxa rusa. Se separaron las dos solamente por esa pequeña cláusula, que procede del Hijo, el Espíritu Santo, y hasta hoy en día pues estamos en esa misma separación. La iglesia católica romana y la iglesia de Oriente siguen separadas por esa pequeña frase. Pero si nosotros leemos en Juan 14, ahí dice, yo les enviaré el Espíritu Santo que procede del Padre. O más bien, yo les enviaré el Espíritu Santo que procede del Padre. O que Él enviará en mi nombre, también lo dice así. Entonces, sí, efectivamente, el Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo, pero es como en el momento que está hablando de ese momento en que Cristo desaparece de la escena terrenal, y viene entonces luego la promesa del Espíritu en Pentecostés. Viene el Espíritu Santo y dice, sí, Jesús
Jesús dice, el Padre lo enviará en mi nombre. Pero no está hablando de que esté creando el Espíritu en ese momento. Está hablando desde la realidad de que el Espíritu viene a morar en nosotros. Pero no está hablando de la eternidad del Espíritu. Pero ahí está la controversia. Y ahí siguen en la misma controversia. Pero nosotros entendemos que lo que Cristo estaba diciendo es que yo voy a irme, pero les voy a dejar el Espíritu Santo que procede del Padre, los voy a dejar en mi nombre. Él vendrá en mi nombre. Les enseñará toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad sino Cristo mismo? Amén. Porque Él dijo, yo soy la verdad. El Espíritu los guiará a la verdad. Después vamos a profundizar, espero, en esa realidad de la deidad, de la divinidad de Cristo y de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, hoy, por gracia del Espíritu Santo, podemos entender y aceptar y gozarnos con lo que hemos recibido por gracia. Otra realidad que tenemos gracias al Espíritu Santo es que tenemos la garantía de sus promesas. En 2 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 4 y 5 dice, 2 Corintios capítulo 5 dice, porque asimismo, los que estamos en esta tienda, está hablando de, no es que Pablo tuviera una tienda, sino que está hablando del cuerpo. Él compara el cuerpo con un tabernáculo, con una tienda que se desgasta, que se va deteriorando, dice en algún lado. Acá dice, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. En otro pasaje, 1 Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado serán transformados. ¿Se acuerdan de ese pasaje? También dice porque es necesario que lo corruptible se convierta en incorruptible, que nos vistamos de lo incorruptible. Aquí está hablando de la misma idea. Dice, no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, dice acá Pablo. Y del versículo 5 dice, y el que nos preparó para esto mismo, ¿para qué? Para que seamos revestidos del nuevo cuerpo. ¿Para que seamos revestidos de qué? De lo incorruptible. O sea, para que seamos revestidos de qué? De lo eterno. Y el que nos preparó para esta realidad es Dios, quien nos dio el Espíritu, con mayúscula, como garantía. Entonces, esa realidad de que vamos a ser transformados, de que vamos a ser revestidos con lo incorruptible, o sea, con lo que no se deshace, con lo eterno, esa garantía de esa realidad nos la da el Espíritu. El Espíritu que está en nosotros es la garantía de que nos da el Padre y nos dice, mira, esa promesa es realidad, es una realidad, va a ocurrir. Y para que tú siempre tengas esto presente en tu corazón, te doy el Espíritu de Dios como garantía. Mi presencia es la garantía de que serás revestido en el día perfecto, en el día en que el Señor llame a su iglesia, que es lo que dice 1 Tesalonicenses. Vamos a ser raptados, vamos a ser tomados y nos encontraremos con Cristo con un cuerpo transformado. Porque ese cuerpo, dice este cuerpo no, porque, ya me recordé, porque lo mortal no puede heredar lo inmortal. Entonces nosotros no podemos subir allí con este cuerpo mortal, físico, porque no puede soportar lo eterno, simplemente se deshace. En unos cuantos momentos, ya que nos deshacemos, ¿y qué? La eternidad para qué sirve si el cuerpo no aguanta? Ya nos damos cuenta que, como decía hoy mi esposa, estamos envejeciendo. Claro, esa es la realidad del cuerpo de Adán caído. Y precisamente es lo que Cristo vino a restaurar, a darnos el cuerpo nuevo, a darnos, y no solamente el cuerpo nuevo, porque la palabra de Dios dice que la creación está en problemas. No solo nosotros, su criatura, sino el planeta está en problemas. Dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Dice que la creación gime con dolores de parto, porque la creación también quiere ser restaurada. Amén. Esos cambios climáticos, la contaminación, 7.200 millones de personas en el mundo y sigue creciendo, pero ya no hay tanto trigo, ni tanta cebada, ni tanta leche, ni tantas vacas para alimentar a 7.2 billones de personas. Va a haber un momento en que eso colapsa. Y antes de que eso colapse, pues obviamente el Señor va a tener que intervenir. Amén.
Y se cumplirá esa palabra de que vendrán cielos nuevos, tierra nueva, para una humanidad nueva. Amén. Amén. Ya transformado. Transformada. Entonces, eso corruptible tiene que ser transformado en algo incorruptible para que pueda experimentar lo eterno. Si yo ya no me corrompo, si en el sentido de que ya no me deshago, puedo experimentar la eternidad y puedo estar compartiendo con Cristo por la eternidad. Si no, pues qué pereza. Nos vamos y nos encontramos con Él solamente por un tiempo otra vez y nos deshacemos y hasta ahí llegó la dicha. No, está hablando de eternidad y nos da un cuerpo para poder experimentar y poder disfrutar de esa eternidad. La palabra que usa allí, en donde dice que nos dio el Espíritu como garantía de esta realidad, en el griego es arrabón, de donde viene la palabra arras. Cuando nosotros nos casamos, dice, ¿quién trajo las arras? ¿Cierto? Y ahora casi no se usa. Los anillos, pero las arras, no. Bueno, las arras viene de esa palabra arrabón, que no es más sino que garantía. Entonces, garantía de nuestro pacto. El Espíritu Santo, entonces, es, en una versión, dice las arras de la promesa. La garantía de la promesa. En una versión en inglés dice, es el down payment de la promesa. Yo separo mi salvación. El Señor dice, aquí está separada la salvación suya con la presencia del Espíritu Santo. Nadie me puede quitar entonces el gozo de tenerte en mi regazo, en la familia, porque aquí está sellado, yo mismo te he sellado con mi presencia. Amén, amén. Amén. En Efesios, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, escucha, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación. O sea, primeramente tenemos que escuchar el evangelio, Amén. pero el evangelio correcto. Amén, amén. En Él también ustedes, entonces, después de que tú escuchas el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, entonces, escuchas el mensaje, dice, y habiendo creído, entonces no solamente es escuchar el mensaje. Ah, qué bonito habló Memo. Qué chévere cuando Lucho me compartió esa palabra. Suena bien, pero una cosa es que la escuche y otra cosa es que la creas, ¿no? Que tú le hablas a alguien que Cristo te ama, que necesitas arrepentirte y recibir redención. Y si Él llega a creer, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, escucho el mensaje de la verdad, creo en el mensaje de la verdad, y luego de haber creído, dice, fueron sellados. ¿Quiénes? Ustedes, los creyentes. Yo escuché, creí y fui sellado. Entonces es una cosa de tres partes, en orden. Lucho, tú escuchaste el evangelio, creíste y fuiste sellado. Acá dice, ustedes escucharon el mensaje, creyeron y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como arrabón de nuestra herencia, como arras de nuestra herencia, como garantía de nuestra herencia. En Él, al haber escuchado el Evangelio, creí el Evangelio, soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como garantía de mi herencia. Luego ahora, esa revelación de su gracia también me permite entender que esa herencia gratuita es para mí. Amén. Para ti que crees en Jesucristo. Has creído en Jesucristo, el Espíritu Santo viene y no solamente te enseña las palabras del Padre, y esas palabras dicen, yo te he redimido. Tú eres mío para siempre. Amén. El Espíritu Santo ahora está en ti. Reconócete como la justicia de Dios en Cristo. Reconoce la justicia, porque el Espíritu Santo también dice en otra parte, que no recuerdo ahorita cuál es, dice que el Espíritu Santo es para justicia, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado y de justicia. Entonces, el que no es creyente tiene que convencerse de que es pecador, lo que decíamos hace un rato. Pero luego de que escucha el Evangelio, cree en el Evangelio, el Espíritu Santo lo convence de la justicia. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros hoy entendemos. Esa es mi herencia. Aleluya. ¿Y quién me convenció de eso? ¿El pastor fulano, sutano? No, el Espíritu Santo es el que realmente me convence de esa realidad.
de mi herencia. Entonces el Espíritu Santo es la promesa que me es dada como garantía de mi herencia. Amén. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Claro, pues todavía estamos en este mundo doloroso, caído. Lo que los teólogos dicen, el que ya, pero todavía no. Si eso es verdad, pues pero todavía no porque estamos aquí. Sí, es cierto, es una realidad, pero el Señor pues todavía no ha venido por nosotros. Todavía no estamos con el cuerpo transformado, todavía estamos aquí. Pero estamos mirando hacia la redención para alabanza de su gloria. O sea, eso es lo que nos da esa esperanza. En medio del caos, en medio de la enfermedad afuera, de la crisis del virus. Y ese no va a ser el primero y el último virus que va a aparecer. Porque así como vamos, van a aparecer cosas más complicadas, más difíciles, porque todo tiene que cumplirse. Amén. O sea, ahorita lo que estamos orando es para que de pronto se retrase, se aletargue el proceso, Para que se salve. para que, exactamente, con miras a que muchos se salven. Amén. Porque pues si el Señor viene ya, pues otros que quedan por ahí veremos. Pero si el Señor se demora, pues hay la oportunidad de que muchos más crean en el mensaje. Amén, amén. ¿Cierto? Y también reciban ese privilegio que tú y yo recibimos de ser sellados después de escuchar y creer Amén. en el mensaje. Pero lo que va a ocurrir tiene que ocurrir. Eso es como las estrellas de Hollywood que tienen dinero para hacerse todos esos tratamientos de rejuvenecimiento. Que nosotros, pues nosotros nos toca aguantar solamente con el removedor. No, mentiras. ¿Cómo es que se llama eso? El rímel de la pestañina y la base y todo. ¿Cierto? Eso es lo que nos toca ir aguantando ahí. Echándole pañete. El botox y la cirugía. Pero finalmente todo llega a todo, como dice el cantante, el salmista, de salsa, todo tiene su final. En Romanos 8, en el libro de Romanos 8, en el capítulo 8, versículo 11, ahí le puse, de la muerte a la vida. Junto, sí, de la muerte a la vida, junto con Jesús. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, porque hubiera podido decir, si ustedes están llenos de esa fuerza, como dicen los testigos de Jehová porque es que la traducción del Nuevo Mundo que utilizan los Jehovah's Witnesses dice, ustedes fueron llenos de espíritu y fulano fue lleno de espíritu, y le remueven de allí el artículo definido, o sea, es impersonal. Esa es la traducción que ellos utilizan. De eso también hablaremos después. Si Dios nos da licencia. Exactamente, lo has dicho, tú lo has dicho. Los testigos de Jehová son los arrianos de este tiempo. Muy bien. 5 puntos, carita feliz. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes, que vive en mí. El espíritu de Dios vive en mí. El espíritu que da vida vive en mí, vive en ti, vive en nosotros. Y si ese mismo espíritu de vida que dio vida a Cristo y lo levantó de entre los muertos, también nos dará a nosotros vida y vida eterna. Amén. Amén. Luego esa promesa de resurrección es tuya, es mía, porque Cristo primero venció la muerte, pero no solamente la venció porque lo hubiera podido vencer así nomás, pero la venció para que al levantarse nosotros también nos levantemos juntamente con Él. Por eso la simbología del bautizo, que Pablo lo dice, hemos sido sumergidos con Él y resucitados con Él, como en el bautizo. Entonces, otra referencia del bautizo es que cuando nos sumergimos en Cristo, somos limpiados y al salir del agua es como si estuviéramos resucitando con Cristo. Es la simbología del bautizo.
Luego, esos que dicen, después de pronto en otro día hablamos de eso, los que dicen es que tengo que morir. Hay que morir, no, ya moriste. Amén. Si ya estás en Cristo, ya moriste, ya estás muerto en Cristo. Y no solamente estás muerto, tienes la resurrección en Cristo. Yo no tengo que morir a nada. Yo ya morí. Cuando yo creí en Cristo, morí. Hemos muerto juntamente con Él. Y al morir con Él, el Espíritu Santo está en nosotros exactamente. Dándome la garantía de que vivo. Ay. Entonces, Romanos 8. ¿Sí estaba? No, ¿dónde estaba? Ah, sí, Romanos 8:11. Romanos 8:15. Y ustedes no recibieron un espíritu que los esclavice al miedo. Amén. O sea, nos ha dado un espíritu, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre. Pues ya lo hemos dicho 1 y 2 y 3 y muchas veces. No recibimos un espíritu que nos esclaviza al miedo. Luego, antes de Cristo, estábamos esclavizados al temor, estábamos esclavos al pecado, estábamos esclavos a la muerte. Hoy en día, en Cristo, estamos esclavos de la vida. Amén. Y nos muestra que ahora no soy esclavo, sino hijo. Es que esa es lo real, lo clave del versículo es, no soy esclavo, sino hijo. Amén. El esclavo está en cadenas de opresión y el hijo es libre. El hijo es el que verdaderamente libera, porque el hijo tiene libertad, el esclavo no. Luego ahora dice, el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre. Somos libres. Y no solamente soy libre, sino que puedo llamar a Dios papá. El espíritu mismo, mira qué lindo este versículo, que como diría Daniel, es muy bonito. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y que si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Cómo sufriste con Él? Pues porque moriste con Él. Al creer en Él, moriste con Él. En la cruz. Eso es lo maravilloso de ese intercambio que ocurrió allí. El que es sin pecado recibe todo el castigo del pecado. El que es injusto recibe toda la justicia del que es justo. Amén. Nosotros. Y si somos hijos, somos herederos. Luego, esa convicción de ser hijo, de ser heredero, me la da el Espíritu. Dice acá, el Espíritu mismo le asegura. Aquí en mi interior, el Espíritu me dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Eso no es que, ¿cómo me lo puedo asegurar si no me habla? ¿Cómo me puedo asegurar si no me hace entender eso? Una fuerza no lo puede hacer, porque es una fuerza impersonal. Es como meter el dedo en el chuice y ay, ahora sí entendí. Háblame. No, pues el Espíritu, como cuando mi esposa dice, el Espíritu Santo es mi mejor amigo, y es verdad. Amén, amén. Y empieza a acostumbrarse a discernir su voz, que es como algo que lo guía a uno interiormente. ¿Cómo lo podemos explicar? Pues no lo sabemos. A veces es una voz que solamente escuchas allí en tu mente, o a veces es simplemente un deseo, como algo que te empuja a hacer algo, o a no hacer algo. Eso no lo hace una fuerza impersonal. En el versículo 26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. 1. Y 2, el Espíritu Santo intercede. Nuevamente, ¿una fuerza intercede? Ponga una fuerza ahí a que delante del Padre interceda por mí, a ver. A menos que sea una persona que hable, que gima, que me ame. Porque ¿cómo hace el Espíritu para interceder por mí si yo no le importo? Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Entonces, yo proclamo que soy débil. Porque entre más débil soy, más ayuda necesito. Amén. Entre más débil soy, más puedo experimentar su poder en mí, Amén. su ayuda en mí. Uno que siempre quiere saber más que, como mi papá decía, ya quiere saber más que los libros. Más que los médicos, más que Dios.
Y es mejor decir, sabes que yo no sé, pero tú sí lo sabes todo. Entonces, en esa debilidad, no es como un Dios tirano que dice, así es que te quería ver, cucaracha, reconociendo mi majestad y mi grandeza. Reconoce que eres un simple gusano de Jacob, para que pórtese mal y verá que lo piso. Sino que a medida que soy más débil, Él viene y me muestra su poder. Como dice Pablo, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Qué es eso? Pues su gracia. Su gracia puede entonces experimentarla cualquiera que declara que necesita al Señor. No sabemos qué pedir. Esta parte es buena. Porque a veces, casi que siempre uno dice, bueno, vamos a orar y uno siempre ora y casi que siempre ora lo mismo. Y bueno, la otra vez alguien por acá se quejaba de que, siempre ora por la paz mundial y por mi mamá y por la abuela que tiene pecueca y por lo que se le torció y por la suegra que lo maltrata y la misma. Pero acá dice que no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. ¿Quién intercede? El Espíritu mismo. ¿Por qué? Porque me ama. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo, precisamente Cristo se ha encargado de que ese Espíritu que ahora está aquí interceda por mí. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, con mayúscula, porque el Espíritu, otra vez lo vuelve a repetir, porque el Espíritu intercede por los creyentes, amén, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Sí. Porque entonces alguien me decía, es que aquí en ningún lado dice que nosotros oremos al Espíritu Santo. Bueno, pues hasta mejor, porque acá lo que dice es que el Espíritu ora por mí. Amén. Sí. Esto es muchísimo mejor. Porque yo puedo decir cualquier cantidad de bobadas, pero Él dice que el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Me ama tanto que intercede por mí y conforme a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, ¿qué mejor que tengo un intercesor que opera eternamente por los creyentes? ¿Dónde? Aquí, porque está en el cuerpo, ¿no? El Espíritu Santo está en nosotros. Sí, amén. Entonces, allí hay, ¿no? Me intercede en mi debilidad, me ayuda en mi debilidad, intercede por mí. En otras palabras, ora por mí. ¡Wow! Y esos que dicen, no, vamos a orar a San Benito, vamos a orar a la Virgen del Agarradero para que no me agarre a mí primero. ¿Para qué? Si precisamente el Espíritu intercede por mí, yo no necesito ningún intercesor. ¿Qué más intercesor que Dios mismo? Amén. Intercede por sus hijos, por nosotros los creyentes. ¡Qué cosa más espectacular y extraordinaria! La comunión. Por eso es que tú puedes vivir una vida tranquila. O puedes descansar en saber que Dios conoce lo que yo necesito, conoce mi dolor, conoce lo que me angustia e intercede por esas cosas. Aleluya. Y conforme a la voluntad, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Es perfecta. O sea que ¿quién ora mejor que yo? El Dios mismo. Lo que no quiere decir, bueno, entonces yo voy a dejar de orar. No, porque la otra vez habíamos visto que el Señor nos invita a través de la palabra, Pablo nos dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y entonces nuevamente, no por el bien de Dios, sino por mi bien. Porque si yo me guardo mis peticiones, pues me guardo mi angustia. O sea, como que no descanso, no derramo mi corazón delante de Dios. Entonces decía, presenten vuestras peticiones, decía la Reina Valera, con acción de gracias. Entonces, como quien dice, cuando ores esté tranquilo, porque si usted dice con acción de gracias, quiere decir que gracias porque usted ya da por sentado que lo que has orado, el Señor lo escuchó. Amén. Es como si estuviera orando una pared. ¿Cómo oran los budistas? ¿A quién oran si no tienen Dios? Oran a sus ancestros, a sus antepasados o a la flor. Yo no sé a qué carajos oran, porque cuando están en meditación, nosotros tenemos la bendición y el privilegio de hablar con el Señor, Dios, por medio de su Espíritu. Pero más tremendo aún, su Espíritu ora por nosotros.
Entonces, en Efesios 1, yo voy ya terminando, dice sabiduría, nos da sabiduría, nos da revelación y nos da iluminación. Amén. Luego FPL, te fregaste. Ya, 17 y 18. Porque ya tenemos quien nos ilumine, ya que importa la FPL. Pido que el Dios, qué lindo que aquí Pablo está orando, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Qué bonito. El espíritu de sabiduría y de revelación me lo da el Señor para que lo conozca a Él mejor. O sea, es tanto su amor, tanto su deseo de tener una relación hermosa y perfecta conmigo, que su propio espíritu me está diciendo, mira, así soy yo. Amén. Mira, esto es lo que tengo para ti. Esto es lo que tú significas para mí. Te amo con amor eterno. Quiero que vivas juntamente conmigo para siempre. Eres coheredero con todo lo que he creado junto al Hijo eterno. Todas esas verdades maravillosas son reveladas por medio del Espíritu. Dice, para que lo conozcan mejor. Como Caperucita y la abuelita. Son para oírte mejor. 18. Pido también, entonces aquí habló, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. Wow. Entonces yo no tengo sabiduría, tranquilo. El Señor nos da espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, revelación es lo que se discierne espiritualmente. Y habíamos visto hace unos meses, semanas, que los que viven atados a la ley de Moisés tienen los ojos velados. ¿Qué es revelación sino quitar el velo? Y lo que dice Pablo es que el velo solamente es quitado en Cristo. Cristo es el único que puede quitar el velo. Luego ahora hay revelación en Cristo. Y en el versículo 18, también pido que les sean iluminados los ojos del corazón. Entonces, iluminación. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Iluminación. O sea, en mi interior se abre todo un panorama. Se ilumina la caja oscura. Y cuando se ilumina puedo ver la belleza de sus promesas. Dice, para que sepan la riqueza de su herencia. Esa iluminación en mi corazón es algo que no puede expresarse, pero que sabemos que está ahí. Y es como cuando en esa película que entra Alibaba a la cueva de los ladrones, y cuando se abre esa cueva está llena de monedas de oro, riquezas, cofres, tesoros, riquezas incalculables como de los incas. Todas las riquezas de los incas son incalculables. Así son las riquezas de nuestra herencia, son incalculables, incontables. Nosotros no podemos discernirlo sino solamente espiritualmente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que esa iluminación llene mi corazón. Yo no sé qué tan grande esa herencia es. Apenas nosotros tenemos como vistazos, como así como flashes de esa realidad que solamente veremos cuando estemos con Él. Pero esos flashes nos llenan de esperanza. Amén. En nuestro corazón. Esa es mi iluminación. El Espíritu Santo ilumina mi corazón para que vea la herencia, para que vea lo que viene para nosotros, como hijos, como herederos. Entonces ahí sabiduría, revelación e iluminación. Y finalmente, el Espíritu nos dice o nos muestra cuán incomparable grandeza o cuán incomparable es la grandeza de su poder obrando a nuestro favor. Qué tremendo es que ese poder obra a mi favor. El poder de Dios se obra no a favor de alguien más, obra a favor tuyo, a favor mío, a favor de su iglesia. El poder incomparable obra a mi favor, el poder de Dios obra, trabaja a mi favor, dice Efesios 1, versículo 19. Y ahí termino.
Y cuán... ¿Dónde estoy? Sí. Entonces, en el versículo siguiente. Entonces, ahí decía en el 18, que sean iluminados los ojos de su corazón para que sepan cuál es la herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Amén. Cuán incomparable, otra vez, ¿cómo puedo yo medir o entender en mi mente humana la grandeza incomparable de su poder? Si es el poder que creó el universo, el poder que crea las galaxias, el universo que se expande más allá de la imaginación humana. Y ese poder, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, el mismo poder que tiene en su palabra cuando grita, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto se levantó de entre los muertos. Ese mismo poder obra a favor de los que creemos. Ese poder, dice, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Entonces, no solamente Cristo fue resucitado, sino que el Señor lo sentó a su derecha. ¿Quién? O sea, un hombre, por muy amado que sea, no es lo suficientemente perfecto para sentarse en el trono. Mejor dicho, ¿quién se puede sentar en el trono de Dios si no es Dios mismo? Amén. ¿Quién puede sentarse a la derecha del trono de Dios si no es Dios? ¿Y quién se sentó en el trono? Cristo. Cristo fue resucitado conforme a ese incomparable y grandioso poder y se sentó a la derecha de Dios en las regiones celestiales, dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Por eso, al adorar a Cristo, adorar a Cristo, si Cristo no fuese quien es, adorar a Cristo sería idolatría, porque simplemente estamos adorando a un ser muy enaltecido, pero que no resulta ser, sino finalmente es conforme a esa teoría, un ser creado. Y estamos adorando al Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que está sentado a la diestra de Dios en el trono celestial. Pero algo más impresionante es que Él dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Aleluya. Porque al estar nosotros unidos a Cristo, tenemos el privilegio de sentarnos con Él. Eso tampoco puede ser entendido, pero es algo muy tremendo. Solo lo puede lograr Dios mismo. Y Dios sometió todas las cosas, puso todas las cosas bajo el dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Wow. Somos el cuerpo de aquel que tiene sometido todo para Él, de aquel que todo lo llena a plenitud. No somos el cuerpo de un iluminado, de un filósofo que caminó hace 2000 años. No, somos el cuerpo de Cristo, ante quien todas las cosas fueron hechas, por quién fueron hechas y para quién fueron hechas, por Él y para Él. Y nos ha hecho coherederos con Él. Y el Espíritu Santo nos ha revelado todo eso en nuestro corazón y nos sigue revelando día a día lo que somos. Amados hijos, con una esperanza de gloria que nadie nos puede quitar. Aleluya. Alguien que nos ama tanto que intercede por nosotros. Padre, gracias. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en nosotros, por recordarnos cuán grande
Maravillosa e incomparable es nuestra herencia, la esperanza de gloria. Por recordarnos, Señor, lo grandioso que fue tu sacrificio. Por recordarnos y enseñarnos la grandeza de tu gracia maravillosa. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Y preparen, se me olvidó decirles, pero me imagino que ya sabían que tenemos nuestro pan y nuestro vino para celebrar la Eucaristía. Y quiero que lo celebremos hoy creyendo que en esta cena hay sanidad. Amén. Como siempre les digo, y esto lo pueden hacer en sus casas. Acá la palabra de Dios dice, Pablo, que tan a menudo como lo hagamos. No necesariamente como en algunas iglesias lo hacen cada 6 meses, cada 3 meses. Lo puedes hacer tan a menudo como lo hagas. Lo importante es que tan a menudo como lo hagamos en memoria de Cristo, en memoria de Él. Y eso es lo que hacemos en este instante. Y yo al tomar este pan y tomar este vino, reconozco, quiero que tú reconozcas que su cuerpo fue roto, su sangre fue derramada para redención, pero también fue roto su cuerpo para sanidad. Tú venciste el dolor y la enfermedad en la cruz. Tú eres sanidad y medicina para nosotros, tus hijos. Tu bendita sangre preciosa nos ha limpiado una vez y para siempre. Gracias porque estamos sentados contigo espiritualmente, porque hay intimidad, una cercanía que es imposible, pero que ha sido lograda por ti, Jesús. Íntimos, cercanos, en unidad. La palabra dice en Juan que así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Nos queremos ver así, gloriosos, victoriosos, sanos, limpios. Hoy proclamamos que en tu nombre la enfermedad y el dolor ha sido vencido. Pon tu mano, Señor, hoy y derrama esa provisión de sanidad. Bendecimos a cada uno de los que nos ven. Bendecimos nuestros cuerpos. Proclamamos que tú restauras y renuevas nuestros órganos. Que tocas, Señor, lo que está fallando, lo que ha dejado de funcionar. Ahora tú lo renuevas en el nombre de Jesús. El páncreas que dejó de funcionar, ahora funciona de nuevo. La próstata con manchas de cáncer es limpiada en el nombre de Jesús. Las articulaciones inflamadas, la artritis desaparece en el nombre de Jesús. Los cálculos biliares, el cáncer de colon. Tú bendices todas y cada una de las células del cuerpo y traes células nuevas. El espíritu de vida venció el espíritu de muerte. Toda muerte sale de nuestros cuerpos en el nombre de Jesús y se intercambia por el espíritu vivificante en el nombre de Jesús. La presión arterial alta se vuelve normal en el nombre de Jesús. El útero inflamado, los miomas desaparecen, los fibromas en el nombre de Jesús. Nuevos órganos, nuevos cuerpos, como señal de tu victoria para nosotros en la cruz. Recibimos sanidad y perdón, convicción de hijos, en el nombre de Jesús. Amén.
otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Gracias a los que nos estuvieron viendo, los que nos acompañaron en este servicio online. Colócale like, compártelo con tus amigos, con los que quieras que escuchen este mensaje. Sigue sintonizando el canal los viernes, también hay reunión para las mujeres a las 7:30 y el próximo domingo, a las 7 el viernes, por este mismo canal. El domingo nuevamente a las 10:30. Dios los bendiga, nos vemos pronto.